Cuando Jesús le dice a Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, le está dando potestad y autoridad para administrar su casa. Le está dando la función de un mayordomo. Estas imágenes, estas palabras remiten al Antiguo Testamento, en el que el mayordomo es aquel que tiene la responsabilidad ante el rey y ante el pueblo de administrar los asuntos del rey. Es el representante del rey y tiene poder para tomar decisiones en nombre del rey, de imponer obligaciones, de perdonar deudas. Jesús, con estas palabras, está dotando al apóstol Pedro, entre los apóstoles, de una autoridad especial. Yo te nombro administrador de mi casa. Yo te doy autoridad de obrar en mi nombre, de imponer sanciones, de establecer leyes y normas, todo para el bien de mi iglesia. Ahora bien, esta autoridad que Jesús le da a Pedro, se la da en función de algo muy importante, y es la de confirmar a sus discípulos en la fe que Pedro ha profesado. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Toda la autoridad que tiene el apóstol Pedro en la comunidad y por tanto los sucesores de Pedro está en función de confirmar a sus hermanos en la fe. Es decir, no es una potestad absoluta, sino que está supeditada a esta confirmación de la fe de los discípulos de Jesús. Y es desde esta perspectiva que nosotros tenemos que entender la tarea de los sucesores de Pedro, de los papas, del vicario de Cristo en la tierra, del obispo de Roma. Nosotros debemos obediencia al Santo Padre como vicario de Cristo, como sucesor del apóstol Pedro, en tanto en cuanto Él lleva a cabo la misión de confirmar a sus hermanos en la fe. En ese sentido, Él tiene toda la autoridad y toda la potestad para gobernar. Pero en cuanto Pedro, o los sucesores de Pedro, se alejan de esa misión de Cristo, no tienen la autoridad para gobernar en el rebaño de Cristo. Esto es lo que la Iglesia ha enseñado siempre. También cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús está colocando al apóstol Pedro como vínculo de unidad entre sus discípulos. La figura de Pedro y los sucesores de Pedro no es una figura decorativa, sino que realmente es importante porque cohesiona a todos los discípulos de Jesús, cohesiona a todas las iglesias. Es vínculo de unidad entre todos nosotros. No es un mero símbolo, sino que realmente Jesús le ha dado esa potestad, no solo de gobernar, sino de unir a todos sus discípulos. Os decía al principio de la misa que hoy especialmente tenemos que orar por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, vicario de Cristo, para que lleve a cabo la misión que el Señor le encomienda de confirmarnos en la fe, de realmente ser ese vínculo de unidad
entre todos nosotros, en torno al único pastor de las ovejas, Jesucristo el Señor. Y también tenemos hoy que pedir por los obispos, porque la autoridad de los obispos vale en tanto en cuanto están unidos a la cabeza, a Pedro, a los sucesores de Pedro. Tenemos que pedir también por los obispos para que confirmen a sus hermanos en la fe, unidos al vicario de Cristo, al sucesor de Pedro, al Papa. También el Señor hoy hace una promesa que a veces nos olvidamos de ella y por eso es que nos llenamos de mucho miedo, de mucho temor, como que si estuviéramos solos en el mundo, como que si el Señor nos ha abandonado. El Señor hace una promesa que dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Jesús cuida de su iglesia y a pesar de las tribulaciones por las que podamos pasar, Jesús cuida su iglesia. Satanás no vencerá. Jesús ya ha instaurado su reino. Jesús ya ha vencido. Y aunque encontremos división en la iglesia, aunque veamos cómo es perseguida, aunque tengamos la sensación de que la iglesia va a desaparecer, Jesús lo ha prometido, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Confiemos en Dios. La iglesia ha pasado por muchas crisis, por muchos avatares a lo largo de su historia y sigue viva, pero no sigue viva por sus méritos, por su propia fuerza, sino por Cristo, que es el que la salva, que es el que la guía y que es el que va a llevar a plenitud la obra que Él ha empezado. Bueno, por lo menos dos cosas que podemos llevarnos de este Evangelio. Tenemos que orar por el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, el Papa, afianzar nuestra fe en el Señor Jesús, afianzar también nuestra obediencia, nuestro amor, nuestro respeto a su vicario, en la medida en que su vicario sea fiel a lo que el supremo pastor de las ovejas le ha encomendado. Orar por la unidad de la iglesia y luego también afianzar nuestra fe, nuestra confianza en el Hijo de Dios que no nos abandona. No estamos solos. Pues que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie y pedimos a Dios Padre por la iglesia y por el mundo. Pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que el Señor ilumine su mente y su corazón en las decisiones que tiene que tomar por el bien de sus hermanos, para que todo aquello que realice, que planee, esté al servicio de la unidad, de la comunión de todos los discípulos de Cristo. Roguemos al Señor. Para que la fe del Papa Francisco no desfallezca, no tambalee ante las presiones del mundo, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por todos los obispos, pastores de la Iglesia de Cristo, para que sean fieles al Señor, fieles a la enseñanza de Cristo, para que trabajen unidos, para que haya concordia y paz entre ellos. Roguemos al Señor. Pedimos por cada uno de los cristianos que pertenecemos a la única Iglesia de Jesucristo, para que seamos dóciles a nuestros pastores, obedientes a Jesucristo, único y supremo pastor de las ovejas. Roguemos al Señor. Pedimos por España, por sus gobernantes, para que vuelva a sus raíces católicas. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los misioneros que difunden la palabra de Jesús por sus palabras, por sus obras.
para que, a pesar de las persecuciones, no desfallezcan en la misión que el Señor les encomienda. Roguemos al Señor. Pedimos por cada uno de nosotros, para que el Señor nos haga fieles discípulos suyos. Roguemos al Señor. Por los que se encomiendan a nuestras oraciones diarias, especialmente los enfermos, roguemos al Señor. Y por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les admita en su reino, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos, confiando en tu divina providencia, por Jesucristo nuestro Señor.